nos queda, sí, ver básicamente el mismo ejercicio que hemos visto la vez pasada, pero ¿qué pasa? Hoy vamos a ver el método Webs, ¿sí? Vamos a ver el método de Webs. El método Webs es bastante parecido. Básicamente lo que vamos a hacer es hacer la planilla, pero la metodología a la hora de asentar la venta en la planilla va a cambiar un poco, ¿sí? La planilla en sí es la misma, como le decíamos, e incluso los asientos contables van a ser los mismos. O sea, el libro diario no va a cambiar, ¿sí? Este libro diario que habíamos hecho la vez pasada no va a cambiar. Aquí tenemos el método PEPS, pero hoy vamos a hacer el WEBS, ¿sí? ¿Dónde va a cambiar todo esto? En la venta, ¿sí? Va a cambiar en la venta. Con lo cual, lo que es existencia inicial, fíjese que como les digo, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Lo que es la existencia inicial va a quedar igual, ¿sí? Recuerden que este es el práctico 51, entonces vamos a tener 1 de diciembre, la evaluación de la existencia inicial va a quedar igual, no cambia en nada, ¿sí? Después viene la compra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se había adquirido 30 sillas, que nosotros el método PEPS la tenemos aquí. Eso no cambia, se asienta igual. Yo pongo básicamente la fecha, el concepto, la cantidad, el precio, el total, y lo agrego aquí en el saldo, ¿sí? Después tenemos otra compra, ¿sí? Se adquieren dos juegos de 6 sillas cada uno, o sea, se adquieren 12, ¿sí? Que sería esta la compra que hemos hecho. Es igual, no cambia nada, ¿sí? Se coloca la compra y queda en el saldo. Aquí es donde viene el tema, en la venta, ¿sí? Se venden 36 sillas. Entonces yo voy a tener que el 10 de diciembre, el 10 del 12 del 2022, tengo como concepto una venta, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo ahora voy a vender y estoy bajo el método WEBS, WEBS significa último entrado, primero salido, significa que a la hora de vender las 36, no empiezo sacando de lo primero, empiezo sacando de lo último, ¿sí? Empiezo sacando de lo último. Con lo cual yo voy a hacer 12 a 20 pesos, ¿sí? Y saco el total. Bien, ya vendí 12. El total eran 36, o sea, me están faltando unas 24. Como estoy del método webs, parto de lo más viejo, perdón, de lo más nuevo a lo más viejo. Entonces, si ya agoté las de 12, voy por las de 30. De ahí solamente necesito 24, al precio, fíjese que eso vale 45, con lo cual, ahí está, ¿sí? ¿Qué pasa? Como he tenido una venta, recuerden que siempre que hay una venta hay que sacar el saldo, es decir, hay que ajustar y tener actualizado el saldo. Estas de 12 no están más. La única que hay que tener en cuenta que estas tres primeras siguen igual, no la hemos tocado, y que esta de 30 hay que restarle las 24 que acabamos de vender, ¿sí? Entonces quedan 6 unidades a 45 pesos. Bien, y ahí tenemos el saldo, ¿sí? El saldo que está ajustado. Entonces, esa es la gran diferencia. A la hora de vender, yo no empiezo sacando de lo primero, empiezo sacando de lo último, ¿sí? Lo último que entro es lo primero que se va, ¿sí? Lo primero que sale. Bien. Después, el 12 del 12, aquí donde viene un gran problema, el profe se hace un lío, pero él se hace un lío porque él quiere hacerse un lío. O sea, cuando hablamos de lío, hablamos del profe Gutiérrez, ¿no? Revolución de compra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí donde él se hace un lío, porque dice se devuelven 10 sillas de las que se compraron el 5 de diciembre, ¿sí? Ya que las mismas no son de la calidad requerida. Recuerde que el 5 de diciembre se habían comprado 30, pero ¿qué pasa? De esas 30 yo ya vendí 24 y obviamente, hay un problema. Yo no puedo devolver algo que ya vendí,
Eso es la lógica, ¿sí? Esa es la gran lógica. El tema es que, bueno, justamente el profe ha metido cualquier historia ahí y él hace lo que se conoce como un ajuste. Él hace un ajuste. ¿Qué hace? Básicamente, en vez de sacar 24, él lo que hace es garantizar que aquí, fíjese que de estas 30 me quedan 6. Yo voy a devolver 10. Sí, se devuelven 10. Entonces el profe lo que hace es un ajuste. En vez de sacar, por ejemplo, 24, no saca 24 y lo que hace es buscar que aquí queden 10 unidades, que son las que yo voy a devolver. ¿Sí? Entonces, si yo tenía 30 y quiero que me queden 10, para que queden 10, yo de las 30 tendría que vender solamente 20. ¿Sí? Solamente 20. ¿Y qué pasa? Como yo vendo 20, fíjese que el total da 32 y esa venta era de 36. Entonces, hay 4 unidades que yo voy a tener que sacar. ¿De dónde? De estas de 18. ¿Sí? Las de 12 no, porque ya se vendió todo. La de 30 no, porque obviamente 30 de aquí saco 20 para que justamente me queden 10 que yo voy a devolver. Por lo cual, como estoy en webs, voy a sacar de estas de 18. Entonces voy a sacarlas al precio de 50. Ese es el famoso ajuste que él hace, ¿sí? La verdad, poco y nada me gusta, pero es lo que el profe hace. Entonces, esto quedaría las 18 menos las de 4 y ahí quedaría, ¿sí? O sea, hay que hacer esta especie de, aquí vamos a ponerle ajuste. Él lo llama ajuste, porque en realidad sí está ajustando, porque, a ver, realmente no existe esto de que yo esté devolviéndole al proveedor mercadería que ya vendí. Pero él dibuja los números para que de estas 30 queden las 10 que yo voy a devolver. Y las 36 quedan así. 12 que salen de las últimas, 20 que salen de las 30 que deberían salir todas, pero de 30, pero como ahora tengo que ajustar todo, saco 20 para que de 30 menos 20 me queden esas 10 que tengo que devolver, porque son de ese lote que yo estoy devolviendo, y de estas 18 termino sacando lo que me falta para llegar a las 36. De tal manera que una vez que ya tengo el stock, ahí tengo que hacer el ajuste de producción de compra de 10 a 45 y ahora voy a ajustar otra vez el saldo, ¿sí? Fíjense que las de 40 quedan igual, y las de 30, esta de 30 quedan igual, las de 14 quedan igual y obviamente esas de 10 ya no están porque las devolví, ¿sí? Estas de 10 ya no están, ¿sí? Este problemita del ajuste siempre lo van a tener en webs, porque como uno empieza a vender lo último y uno termina devolviendo la última compra, entonces ahí siempre va a hacer ese ajuste, ¿sí? Bien. Después se venden 12 sillas, entonces aquí yo voy a tener, vamos a poner primero la fecha, que es 16 de diciembre 2022, voy a tener una venta y empiezo. Como es una venta, dice que son 12 sillas. Fíjese que del último, obviamente empezó del último, tenía 14, sacó 12 de ahí, o sea, el precio es 50 y ahí está. Eh, Después, a ver, ¿qué debería de hacer? Tengo que hacer el saldo, o sea, ajustar el saldo, pero como estoy en método webs, puedo seguir un poco porque después tengo una devolución el 17 de diciembre y como es una devolución de venta y estoy en webs, devuelvo una unidad que justamente va a ser de esas de 50, ¿sí? Como estoy en webs, puedo hacerlo ahí seguidito porque la devolución siempre se hace de la última venta y la última venta la tengo ahí. Pero ahora sí voy a ajustar el saldo, entonces fíjese que las de 40 quedan todas igual, no ha cambiado nada. Las de 30 quedan igual porque no las he tocado, ¿no?
básicamente. Y de estas de 14, ¿qué pasa? Uy, eh, estas de 14 yo las tenía, ¿sí? Las tenía, pero estas de 14 se han ido 12 y volvió una. Se me quedan tres, ¿sí? Tres unidades al precio de 50. Bien, y ahí tengo el saldo ajustado, entonces hago una línea para que yo no me pierda. Después viene otra venta, que esta es del 20 de diciembre, y dos, y es una venta, tres juegos de seis sillas cada una. O sea que básicamente, como son tres juegos de seis sillas cada uno, son 18. Son 18, con lo cual de las 18 tres voy a sacar de aquí, tres de 50 porque estoy en método webs, y 15 para llegar a las 18, a 68, que es básicamente la segunda. ¿Sí? Bien. Y después tengo el último, el 27 de diciembre de 2022. También tengo otra venta. Si bien yo ya debería haber actualizado el saldo, pero podría hacerlo aquí. Se venden ocho sillas, ¿sí? Se venden ocho sillas. Esto lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí está. Se venden ocho sillas y como medianamente ya venimos llevando el saldo, fíjense que de estas tres se han vendido todo. De estas 30 15 se han ido y me quedan 15. ¿Sí? Me quedan 15 porque eran 30. Si le saco estas 15 me quedan 15. Y de ahí puedo sacar las 8 y yo estoy vendiendo el 27 de diciembre a ese precio. ¿Sí? Y ahí está. Y bien, fíjense que sacando el saldo, estas de 40 quedan, porque básicamente ni siquiera las he tocado todavía. ¿Sí? No he vendido nada eh, de esas 40 que están a 30 pesos. De 30, ¿sí? De las de 30, ¿lo pueden hacer todos juntos? Sí, lo pueden hacer todos juntos siempre y cuando no se pierdan. ¿Sí? No hay problema. Aquí yo siempre al último lo hago juntito. ¿Por qué? Porque como ya tengo el saldo y son pocos movimientos, entonces puedo hacerlo así. Cuando estén al principio, aquí por ejemplo, ahí no les recomiendo que hagan juntos. ¿Por qué? Porque pueden tener una compra y después una devolución o una venta y después todavía sigue la historia. Entonces ahí sí pueden equivocarse mucho. Ya al final, cuando haya dos ejercicios, ahí sí pueden hacerlo juntos. ¿Por qué? Porque ya tienen bien el saldo. Si hay poca chance de equivocarse. ¿Sí? Entonces, aquí al último, por ejemplo, como yo tengo estos movimientos y sé que después ya termina, estas de 40 no las he tocado. Esta de 30 sí he tocado, que 30 le tengo que restar las 15 y restarle las 8 que sacó de ahí. ¿Eh? Me quedan 7. 7 al precio de 68 y estas de 3 ya he vendido. Entonces, no tengo nada más. ¿Sí? Entonces, por eso al último pueden hacerlo dos juntos si quieren, no más de dos, porque ya con eso y con un poco saldo que ya lo tienen limpio, restan y les queda el total. ¿Sí? Y fíjense que ahí termina, ¿sí? Ahí termina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar los totales de la misma manera que lo habíamos hecho con el método PEPS. Esto que acabo de sacar aquí es el costo de mercadería vendida. Y si yo sumo los saldos, pero ojo, solamente lo que me queda, esto es 1200 más 476, esa es la existencia final, ¿sí? Que
Esto para mí, como digo, es anecdótico porque la verdad lo calculo a los fines de qué, de poder hacer una comparación nada más, porque después hay que registrar, que repito, registrar esto es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que habíamos hecho con el método PEPS, o sea, este libro diario no va a cambiar, no va a cambiar en nada, ¿sí? Lo único que cambia es la planilla, porque fíjense que con el método WEBS, ¿sí? Método WEBS que tenemos aquí, con el método WEBS, es decir, vendiendo o registrando la mercadería que se vende al costo de lo último que he comprado, fíjese que el CMB o costo de mercadería vendida por todas estas operaciones ha sido de 3.604. Mientras que en PEPS, no, recuerden que en el IVA, el ejercicio decía que el IVA, esta empresa estaba exenta de IVA, entonces no va el IVA, ¿sí? Siempre recuerden de leer eso. Mientras que en PEPS, fíjese que en método PEPS el costo era de 3.390. ¿Ah? Fíjese que con webs el costo es mayor, ¿sí? En este caso el costo nos ha dado mayor, mientras que en PEPS da menos, ¿sí? A ver, ¿por qué da menos en PEPS? Es sencilla la explicación. En PEPS suele dar menos el costo porque uno termina vendiendo lo primero que entró. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que entró siempre tiene precios bajos. Cuando hay inflación, lo último que vos compras suele tener un precio más alto a lo que vos tienes al principio, ¿sí? Por eso en PEPS el CMB es poco. ¿Por qué? Porque como empiezas vendiendo la mercadería más vieja, que era un precio más barato, entonces obviamente la mercadería que se va tiene un precio más barato. Mientras que en webs, como vendes lo último que entró en la empresa, pasa eso, que como vendes al costo de lo último y lo último tiene mayores precios que lo primero, terminas quedándote con un costo alto, porque como se va la mercadería más cara y te queda la más barata, entonces costó mucho venderla, ¿sí? De ahí, ¿qué pasa? Como digo, no infiere nada en el libro diario porque va a ser lo mismo, pero por ejemplo, en este cálculo sí va a inferir porque ahora, por ejemplo, la venta es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque es la que sacamos del libro diario, no cambia nada. Lo que sí es diferente es el costo, porque ahora, por ejemplo, el método WEBS, el costo de 3.604. 3.604. Entonces, 3.604. Fíjense que esto que tenemos aquí, que es con el método WEBS, yo tengo una ganancia de 4.196. ¿Por qué? Porque yo registro que cada venta al costo de lo último, que es más caro. Por eso tengo una utilidad bruta que es más chica que con PEPS. ¿Por qué? Porque en PEPS yo registro la venta al costo de lo más barato, que es la mercadería que tengo al principio, ¿sí? Eso, como les digo, es anecdótico, esto lo preguntan más en teoría, a nosotros no nos interesa tanto, pero básicamente es esa la razón. ¿Qué es lo que a mí me interesa y que, lo que al final de cuentas interesa? Que hagan bien las planillas, ¿sí? Que sepan hacer las planillas y que obviamente practiquen para tenerlas. Fíjense que no es difícil, hay que ir viendo nada más. Y después registrarla es fácil, ¿sí? No, no hay gran complejidad en eso, ¿sí? Y eso es básicamente, ¿sí? En el parcial les va a pedir un método. ¿Cuál? No sé. Pero básicamente eso es lo que hay que hacer. Eh, la devolución de compra está registrada, ¿sí? Lo que faltaría registrar es el CMB, que dependiendo del método, obviamente va a tener un número. Pero a ver, si uno quiere registrar el CMB, CMB a mercadería, ¿sí? El profe lo hace todo en un solo asiento. Es lo mismo para mí, ¿sí? En el sentido,
¿sí? Obviamente que aquí va a depender. Eh, si se cancela la devolución de compra y las compras, que es básicamente un asiento sencillo que va a tener la siguiente estructura. Va a ser CMB, ¿sí? CMB, devolución de compra, también en el debe, y después van a tener compras. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar esto? Bueno, vamos a suponer, vamos a hacerlo con PEPS, ¿sí? CMB va por 3.390, que es el CMB que tenemos. ¿Sí? Devolución de compra, registro, fíjense que tengo una sola devolución de compra que es 450. Acredito todas las compras, porque recuerden que compras tiene que quedar cancelada. Entonces yo estos 1.350 más estos 240 y nada más. ¿Sí? ¿A qué? Mercadería. Obviamente mercadería va por la diferencia. ¿Sí? Y ahí está. Ese es el último asiento que hay que hacer. Registro el costo, que el costo siempre va del debe. Devolución de compra siempre del debe también para que se cancele. Compras siempre al haber, porque compras tiene que quedar cancelada. Y empatan con mercadería. ¿Sí? Siempre se empata con mercadería. Y básicamente quedaría el asiento. A ver, el profe lo hace en un solo asiento. Yo le soy sincero, yo lo hago en dos. Que hacerlo en uno no me gusta. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? A mí, para que quede bien, yo hago mercadería, ¿sí? Devolución de compra y compras. Compras, yo lo pongo por el total. Vamos a tener 1.350 más 240. 450 aquí y mercadería por la diferencia. ¿Sí? Porque recuerden que todas las compras en realidad es mercadería. ¿Estamos? Y después registro el costo. CMB a mercadería. Por 3.390 si es que estoy haciendo método PEPS. Si no, iría a los 3.604. ¿Sí? Y ahí tendríamos asentado. O sea, lo pueden hacer en dos asientos, como acabo de hacer aquí, o en un solo asiento, como he hecho hace rato. ¿Sí? Básicamente da lo mismo. ¿Sí? En uno, en dos, hasta en tres, diré Juri, pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Esa es la gran cuestión. Eh, pero ahí terminaría, ¿sí? Repito, aquí no hay IVA. El enunciado decía, esta empresa es exenta de IVA, si no, habría que hacer cada compra el IVA crédito fiscal, cada venta el IVA débito fiscal, etcétera, y hacer la posición. Aquí no pide eso porque lo que interesa más son las planillas, ¿sí? Ya cuando vayamos a parciales, ahí van a ver que sí pide, ¿sí? Pide y empieza con toda esa estupidez. Pero por el momento no. ¿Sí? No sé si se ha entendido, alguna duda, consulta. El tema, como digo, es sencillo. Obviamente, práctica, 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 para que pueda salir, ¿sí? Ir acostumbrándose. Y este, chicos, sería la verdad casi el último tema, ¿sí? En realidad siempre hasta aquí llega el parcial. Depende hasta dónde llegue el profe, que eso veremos más adelante, pero la idea, bueno, hoy ya hemos visto los dos métodos. Hay un tercer método, pero yo la verdad no me quiero ni calentar en verlo porque el profe nunca lo pide y es más, ellos no lo quieren pedir. Así que para mí, apunten estos dos, o sea, practíquenlos porque les puede tocar uno u otro. eh, y bueno, hay que practicar
Y bueno, pronto, no sé si la semana que viene vamos a ver otro ejercicio de esto y bueno, si podemos vamos a ir viéndolo, cómo ha sido el parcial del año pasado, cosa que vayan viendo cómo es la estructura de los parciales, ¿sí? Y de paso ir refrescando a la medida que vamos a ir haciendo, vamos a ir refrescando cómo se va haciendo, ¿sí? Los temas. Bien. Y eso nomás sería por hoy, chicos, ¿sí? Y bueno, estamos en contacto para la semana que viene. Eh, el del año pasado, el primer parcial, al ser mucho, es medio complicado, ¿sí? No es difícil, pero hay que ir con práctica, ¿sí? No le tengan miedo, solamente hay que ir con mucha práctica, ¿sí? Tienen que practicar mucho, les soy sincero. Pero es aprobable, ¿sí? Es aprobable, nada más que hay que ir con mucha práctica, o sea, tienen que ir repasando todos los temas eh, para que puedan llegar, ¿sí? Así que no le tengan miedo, pero sí vayan practicando porque, como les digo, es mucha práctica. Tienen que estar ahí filosos con la práctica. No tienen que dudar porque si no, duda que tienen, se les va el tiempo y el profe, el parcial lo hace justo. O sea, si van con mucha práctica, van a andar justos con el tiempo.